responsables. Este programa es presentado por Tecnospin.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual en Instagram de Autopartes Mazda en Caracas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. El Grupo de Contacto Nacional concluyó que en Venezuela no se cumplen las condiciones para un proceso electoral transparente. Los países miembros indicaron en un comunicado que se deben eliminar todos los obstáculos a la participación política para que se lleve a cabo un proceso electoral significativo. Aclararon que el calendario electoral actual, previsto para el 6 de diciembre, no permite el despliegue de una misión de observación electoral. Esto es de Infobae. El Grupo de Contacto Internacional mantuvo de forma virtual una reunión ministerial este jueves con el objetivo de abordar la crisis venezolana. Tras el encuentro, el emitió un comunicado en el que concluyó que en el país caribeño no se cumplen las condiciones para un proceso electoral transparente. Los miembros del grupo indicaron que la solución a la crisis venezolana es mediante elecciones legislativas y presidenciales, insisten en esto, libres, creíbles, transparentes y justas. Lamentablemente la declaración la tengo en inglés, no me voy a poner a traducirlo ahorita, pero es un comunicado muy conciso y muy preciso lo que está viendo el Grupo de Contacto Internacional en Venezuela. Mientras el dictador Nicolás Maduro, insisto que estoy leyendo Infobae, insiste en celebrar las elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo el 6 de diciembre, el ICG señaló que por el momento no se cumplen las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo. Para que unos comicios desarrollados en Venezuela cuenten con el apoyo del grupo, se deben eliminar todos los obstáculos a la participación política, para que se lleve a cabo un proceso electoral significativo. Esto incluye, entre otras cosas, el respeto del mandato constitucional de la Asamblea Nacional elegida democráticamente, la devolución del control de los partidos políticos a sus administradores legítimos, el cese de la inhabilitación y el enjuiciamiento de líderes políticos, el pleno restablecimiento de sus derechos y de otros candidatos a la igualdad política, participación, actualización integral del padrón electoral, incluyendo a votantes en el exterior y un CNE independiente y equilibrado, y participación igualitaria y apoyo irrestricto a todos los medios. El grupo, en un comunicado, el ICG solicita que se aborden sin demora estos obstáculos a elecciones libres, justas y creíbles, apuntó por medio de un comunicado divulgado tras la reunión de este jueves. Por su parte, una vez finalizado el encuentro, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, la diplomacia, utilizó su cuenta de Twitter para anunciar que el bloque continental no enviará una misión de observación electoral a Venezuela si no hay cambios en las condiciones y el calendario electoral. La celebración de elecciones libres y justas es clave. Solo cambios importantes en las condiciones y el calendario podrían permitir el despliegue de una misión de observación electoral de la UE, expresó el diplomático español. Wendy Morton, viceministra de Exteriores del Reino Unido, se manifestó en esa línea. Las elecciones presidenciales y legislativas apuntan a unas elecciones integrales en Venezuela, justas, libres y creíbles y transparentes, sostenibles a la actual crisis política, humanitaria y económica en Venezuela. Esto fue reiterado por los miembros del Grupo Internacional de Contacto, incluyendo el Reino Unido hoy. Segundo palo que recibe en 2 días el régimen de Nicolás Maduro. Este fue un palo muy duro, casi tan duro como el del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por cierto, ya han puesto a sus influencers a desacreditar el informe de la misión de observación del Consejo de Derechos Humanos por haber tirado la que decía que en Venezuela hay hambre porque hay McDonald's, diciendo que en Venezuela no hay violaciones de derechos humanos. Y el Grupo Internacional de Contacto, que alguien en Twitter, una venezolana que creo que es politóloga, por cierto, que se llama Emilia Lobo, que vive en Colombia actualmente,
decía que es como el intento sigue haciendo el intento el Grupo Internacional de Contacto de calzarle a la hermanastra la zapatilla de cristal de Cenicienta. Bueno, lamentablemente hay la conclusión de que no hay condiciones para elecciones libres en Venezuela. La pregunta ahora es ¿qué hará Enrique Capriles? Enrique Capriles, como saben ustedes, salió hace unas semanas a la palestra pública a decir hay que participar. Bueno, supeditó, condicionó su participación a que hubiera observación de la Unión Europea y en este momento pues eso no es posible, eso no en este momento. Por cierto, horas después del comunicado del Grupo Internacional de Contacto, se publica un comunicado en la cuenta del canciller del régimen, Jorge Arreaza. Nada distinto a lo que hace normalmente. Dice: la República Bolivariana de Venezuela observa con preocupación la declaración ministerial del Grupo Internacional de Contacto del día 17 de septiembre de 2020. Este cuerpo indefinido, pero cuando negociabas con él, cuando era la alternativa a la posición de Estados Unidos de que todas las opciones estaban sobre la mesa, porque para eso surge el Grupo de Contacto, para ofrecerse como alternativa al unilateralismo de Estados Unidos en este tema. En ese momento no era invertebrado, ahora sí, ¿no? Este cuerpo indefinido reincide en su permanente conducta injerencista, origen y causa de su poco nula utilidad respecto a los objetivos enunciados desde su creación. Su más reciente una compilación de insólitas intromisiones de la realidad venezolana. Bueno, ¿sabes cómo? Cuando estos quieren parir una idea, paren una consigna, bueno, defecan una consigna, y cuando quieren expresar una diferencia, lo que hacen es un insulto. Dice Maduro: a la Unión Europea nos piden un imposible, suspender las elecciones, como si aquí no se hubieran suspendido elecciones desde presidenciales hasta de concejales. No, pero estas sí, estas son las únicas que no se pueden suspender, según Maduro. Quien pidió a la Unión Europea pensar mejor su posición. Nos estaban pidiendo suspender las elecciones constitucionales obligatorias. Yo le planteo a la Unión Europea que lo piense bien, que mejoremos nuestras relaciones. Yo creo que lo tiene que pensar bien es Maduro. Se está quedando solo. Y entonces, bueno, cuando uno se queda solo, el mundo es un lugar muy ancho. Así respondió el presidente Nicolás Maduro al planteamiento de la Unión Europea, que pide suspender las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, alegando que no pueden enviar una misión de observación al país y exigiendo más condiciones comerciales. En una videoconferencia política transmitida por el canal del Estado, Maduro pidió este jueves a la Unión Europea pensar mejor sobre su apoyo a las elecciones parlamentarias de diciembre. El presidente de la República preguntó a la UE si van a seguir pegados al guión derrotado y fracasado de Trump contra Venezuela, van a seguir escuchando solamente al sector extremista de una minoría de derecha en Venezuela, o van a escuchar un país entero que tiene una diversidad de voces. Reveló que el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, ha sostenido varias reuniones y llamadas telefónicas con la Unión Europea. Héctor Rodríguez es el único presentable del chavismo, ahora lo están usando para todo. Pero si justamente van a seguir escuchando, si van a seguir al guión derrotado y fracasado de Trump contra Venezuela, si Maduro está en el poder, y lo voy a decir con todas las letras, si Maduro sigue en el poder, se lo debe a la Unión Europea. Si hubieran dejado Estados, si la Unión Europea le hubiera abierto el camino o se hubiera pegado al guión de Estados Unidos de Donald Trump, Nicolás Maduro, yo estoy convencido de que no estaría en el poder. La Unión Europea ha sido una super coraza de protección para Nicolás Maduro. 6 minutos ha respondido Juan Guaidó también al tema de la postura del Grupo de Contacto, también con un comunicado, entiendo, déjenme verlo. El gobierno interino de Venezuela celebra la declaración ministerial, obviamente es un comunicado, del encuentro del Grupo Internacional de Contacto publicado el día de hoy, en la cual se respalda el trabajo informe de la misión de verificación de la ONU sobre los crímenes de lesa humanidad contra nuestro pueblo, confirmando que no convalidarán el fraude parlamentario convocado por el régimen al mismo tiempo que han exigido elecciones presidenciales y parlamentarias libres como solución a la crisis, esto es, de la patilla.
La estrategia del régimen dictador perpetuador, dice, espero que esto no esté en el original, es perpetrador de crímenes contra la humanidad, ha vuelto a fallar, no contará con la legitimación o división de la comunidad internacional. Oye, yo creo que lo pegaron, lo copiaron y lo pegaron. Qué grave que el comunicado de Guaidó tenga un error de ortografía. Destacamos la plena coincidencia que existen las condiciones electorales entre las condiciones electorales exigidas por el Grupo Internacional de Contacto y las aprobadas por la Asamblea Nacional, el respeto a la del poder legítimo del legítimo legislativo, la devolución del control de los partidos políticos a sus legítimas autoridades, la liberación de todos los presos políticos y militares, el restablecimiento de los derechos políticos mediante el cese de las inhabilitaciones, un CNE independiente designado con los procesos establecidos en la Constitución, la actualización del registro electoral junto con las técnicas y las auditorías correspondientes para garantizar la integridad del proceso, observación internacional acorde a los estándares internacionales. Dar menos que eso sería colaborar con los planes de quienes tanto daño han hecho a nuestro pueblo. Desde el gobierno legítimo, ya se me fue para arriba, perdón, desde el gobierno legítimo, pantallas, desde el gobierno legítimo reiteramos nuestro respaldo al pacto unitario y trabajo conjunto con nuestros aliados dentro y fuera del país en aras de lograr justicia para las víctimas de la dictadura, así como la realización de verdaderas elecciones y parlamentarias bajo un gobierno de unidad nacional. Como les decía, segundo golpe en días que recibe el régimen de Maduro, el golpe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es un golpe extremadamente grave para los intereses del régimen. Les voy a decir que cuando esto se discuta en la ONU, cuando esto se discuta en el Consejo de Derechos Humanos, no lo sé, pero si llega a la Asamblea General de la ONU, Venezuela no va a votar sobre esto, no va a poder votar. ¿Y saben por qué no va a poder votar? Porque es el único país del mundo que no tiene derecho a voto. Y no tiene derecho a voto porque debe 22 millones de dólares. Por miserables 22 millones de dólares, por supuesto, yo sé que para con 22 millones de dólares sería el mega rico, ¿no? Pero para un país 22 millones de dólares no es nada. Bueno, por 22 millones de dólares, Venezuela no puede votar en la Asamblea General de la ONU. De buena fuente se los digo. Bienvenidos a Titulares de la Mañana. Me dicen que se escucha mal. Es el tema del internet venezolano. Jaime Estares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Barros en la coordinación de información. Hoy Julio Pinto en los controles. ¿Quién les habla? Pedro García Otero. Hacemos esta media hora de programa. Guaidó tras el informe de la ONU. Sigo con Guaidó. El objetivo de Maduro es aniquilar la alternativa democrática. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dirigió la sesión este 17 de diciembre. Se discutió el informe de la misión de determinación de hechos de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Venezuela. Por cierto, que sería de la Asamblea de Parrita. ¿Quién ha legislado ahí? La Asamblea de Parrita. ¿Dónde está Parrita? Parrita tiene su partidito. Primero Venezuela. Queda demostrado, se lo regalamos. Toma, yo a ti, nene. Chévere. Queda demostrado que uno de los objetivos es aniquilar a la alternativa democrática, dijo Guaidó. Los derechos humanos hoy continúan sus funciones. Reiteró que quienes pretenden apoyar a Nicolás Maduro en los cuestionados cometiéndose con violadores de derechos humanos. Maduro está hoy aislado y quien quiera seguir a su lado está siendo cómplice de una dictadura que ha usado el poder para matar, para enriquecerse. Yo le diría a todos aquellos del régimen, así, de amistad y todo, a todos aquellos del régimen que no están metidos en los derechos humanos, que no dejen que los compliquen en eso. Eso es otro nivel de compromiso, ¿no? Y otro nivel de involucramiento y otro nivel de participación en un régimen como este. Además, recordó que la de gasolina en las estaciones de servicio se debe de la destrucción de la industria petrolera en manos del chavismo. No tienen cómo responder ni cómo resolver ningún los problemas de los venezolanos. No podría estar yo más de acuerdo en esta frase. Cossack tras el informe de la ONU, Cossack es Michael Cossack, el mundo debe unirse para detener estas atrocidades, dice. El subsecretario
de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, se pronunció este jueves sobre el informe de la Organización de Naciones Unidas sobre Venezuela. El diplomático indicó que la comunidad internacional debe unirse para hacer detener las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Por cierto, cuando hablamos de las elecciones y de Maduro diciendo que la Unión Europea se lo pensará bien, que las elecciones van, llueva, truene o relampaguee, etcétera, etcétera, se me olvidó decirles que hay tres países que vienen a observar las elecciones y pues podemos estar seguros de que van a ser íntegros en la observación, vale la redundancia, del proceso, con Rusia, China e Irán. El chiste se explica solo. En el mencionado informe señala 223 casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas en Venezuela. De esta forma encontraron patrones de violaciones de derechos humanos y crímenes que se pueden catalogar de lesa humanidad bajo el conocimiento expreso de Nicolás Maduro y funcionarios del régimen, dice la nota que firma Carlos Ramiro Chacín para Carabota Digital. Por consiguiente, Kozak señaló que el informe horroriza a quienes, puesto que se indican crímenes que se podrían considerar de lesa. Opinó que la comunidad internacional debe unirse para detener las torturas, asesinatos extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Brasil va un paso más allá, dice el informe de la ONU, debe llevar al fin del gobierno de Maduro. El gobierno brasileño afirmó este jueves que el informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela, elaborado por una misión de la ONU, debe movilizar a la comunidad internacional para poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. El informe, elaborado por una misión especial de la ONU, fue presentado este miércoles en Ginebra y denuncia violaciones de los derechos humanos coordinadas y conforme a políticas de Estado como parte de un tipo de conducta generalizada y sistemática, por lo cual llegan a ser crímenes contra la humanidad. Contribuyen mucho para responsabilizar al régimen dictatorial de Maduro, que continúa sofocando la democracia y oprimiendo al pueblo venezolano, indicó la Cancillería de Brasil en un comunicado. Brasil espera que los países que todavía prestan apoyo a la dictadura se retiren y pasen a trabajar por el bien del pueblo venezolano. Queda en evidencia que el régimen de Maduro no tiene ninguna condición o legitimidad para convocar o conducir un proceso electoral limpio y justo, en referencia a las legislativas para diciembre próximo. Ambos temas son: el tema del Consejo de Derechos Humanos es indisoluble, el tema de las elecciones, por más que el régimen lo quiera separar, no lo pueden separar, son dos cosas que están relacionadas. Chile se pronunció también sobre el informe de la ONU por violación de derechos humanos en Venezuela. El canciller Andrés Alamán afirmó que el documento es lapidario, ciertamente lo es. El país caribeño está gobernado por una dictadura pura y dura. Estados Unidos indicó que es un reporte extraordinario y que espera que tenga reacción en los demás países. Alamán señaló: Venezuela es una dictadura pura y dura que tiene sumido al país en una crisis política y social enorme. Además de eso, es un régimen que viola sistemáticamente los derechos de las personas. Por eso, el gobierno de Chile reafirma su compromiso con la recuperación de la democracia en Venezuela. Finalmente, para ir cerrando este bloque, la canciller española Arantxa González Laya considera preocupante el informe de la ONU sobre Venezuela. Lo que es muy preocupante, señora González Laya, se lo digo no solo como ciudadano venezolano, sino como ciudadano español también, es la posición tibia, floja del gobierno de Pedro Sánchez en relación con Venezuela. Y quien dice que España trató de frenar hasta el comunicado de la ONU, del Consejo, el informe de la ONU, de la misión de derechos humanos. Yo no creo que lleguen a tanto. Honestamente, me dolería en el alma que llegara a tanto. Pero ciertamente es una posición extremadamente tibia la de la señora Arantxa. Y la del señor Borrell también, que como les digo, está empeñado en calzarle a la Cenicienta, en calzarle a la hermanastra la zapatilla de cristal de la Cenicienta. La hermanastra, por supuesto, es Maduro. La ministra española de Asuntos Exteriores del régimen de Maduro. La de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, calificó este jueves 17 de septiembre de preocupante el informe de la ONU en el que denuncia graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, que será analizado por el Grupo Internacional de Contacto para facilitar el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolanas.
Tras analizar el informe y escuchar a Borrell, los miembros del grupo, bueno, aquí ya esto es cosas agua pasada. González Laya subrayó que el papel de la UE es facilitación, porque Europa no es quien negocia, es quien busca facilitar este diálogo entre el régimen y la oposición. ¿Hasta cuándo no van a entender? ¿Hasta cuándo van a entender que a Maduro no le interesa negociar nada? No quiere negociar nada. Lo que no quiere es soltar el poder para que ese informe no lo alcance. Por Dios. Y mientras tanto, últimas noticias, siempre siendo de la necesidad virtud. Qué pena con Miguel Ángel Capriles, que fue dueño de eso y tenía periodistas ahí, se hacía periodismo, no propaganda. Venezuela destaca el cumplimiento del 101% en ajuste de la producción web. No, más de 101, chicos, lo cumpliste en 10.000%. El vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Poder Popular de Petróleo, se me acabó el programa, tengo que correr. Anunció este jueves que el acuerdo de cooperación de López permitió alcanzar en el mes de agosto un nivel histórico de cumplimiento de producción, de ajuste de producción de 101%. Bueno, por los esclavos de Cristo. Estás produciendo 340.000 barriles de López. Eres miembro de López porque te tienen lástima, porque si no, ya no serías miembro de López, ya no eres un productor de petróleo. Pero bueno, y la primera materia del año escolar es la improvisación. Nota de la prensa de Lara que da cuenta de que lo que yo les decía en estos días, pues, de que no hay clases por internet ni hay clases de ninguna manera, porque tú no puedes empezar a planificar esto el día que comienzan las clases. Una chapuzaría más del régimen de Nicolás Maduro. 6:51, quiero hablarles de publicidad, quiero hablarles de Tecnohospitalaria. No vamos para servirle, tenemos todo lo que usted necesita para combatir la COVID-19, mascarillas, guantes de examen, geles antibacteriales, bragas de protección biológica, alcohol, suplementos alimenticios y mucho más. ¿Cómo ubicamos? Tecnohospitalaria.com, nuestra página web, por supuesto, info@tecnohospitalaria.com, nuestro correo 0212-715-85, 0212-519-6031 y nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, como Tecnohospitalaria. Tecnohospitalaria, y no vamos para servirle, tenemos todo lo que usted necesita para combatir la COVID-19. Quiero hablarles también de Mazda 3, el 3 en número, Autopartes BCTLA, tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas. Ahora tenemos las originales Mazda, tenemos también las pastillas para frenos, las bases del motor, repuestos para la BT50, filtros de aceite original y los genéricos de mejor calidad. ¿Cómo ubicarnos? Mazda 3, el 3 en número, Autopartes BCTLA, BCTLA de Venezuela. Esto es en Instagram, también en el 0424-251-2826. Mazda 3 Autopartes BCTLA, con delivery en Caracas y a través de courier para todo el territorio nacional. Algunos titulares, casi todos tienen que ver con COVID-19, 868 nuevos casos y 9 muertes más. El reporte de ayer, el número total de casos ya va por encima de 62.000 oficialmente. El sitio con más contagios vuelve a ser Distrito Capital y seguido de Miranda, donde obviamente Caracas tiene una participación. Allí, el fin de la cuarentena reactiva el retorno de venezolanos a Colombia. Esto lo nacional, de acuerdo con Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, se calcula que cada venezolano que salió de este país ingresarán 12, es decir, si se dieron 106.000 durante la cuarentena, ahora llegarán más de 200.000. Esto tiene que ver con la reactivación del país terminada la cuarentena. Ahora no dirá Jorge Rodríguez, bueno, Jorge Rodríguez ya no es ministro, ¿no? Pero no dirá el ministro de Comunicación, que creo que eres Freddy Ñáñez, que Venezuela es el país que ha recibido más retornados en el mundo entero. Ahora no va a decir que Venezuela es el país del que se están yendo nuevamente esos mismos retornados, porque en Venezuela es muy complicado. Información preocupante que viene de España. Madrid se confina de nuevo ante rebrotes de contagios de COVID-19. Esta pesadilla no termina. Lo que era inminente llegó. Madrid se confina nuevamente ante la alerta de rebrote de contagios de COVID-19. Así lo anunció el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, quien dijo que a partir de este viernes 19 se endurecerán las medidas en cuanto a restricción de la movilidad y concentración de personas para frenar la expansión del virus. Todavía se está estudiando, no es un hecho que es inminente. Hoy se toma una decisión al respecto.
En el Reino Unido también se plantea otro confinamiento nacional como último recurso para frenar el coronavirus. Haremos lo que sea necesario para garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero la primera línea de defensa es respetar las normas de distanciamiento social. En Ecuador, el chavismo está llevando una cucharada de su propia medicina. Inhabilitaron el partido de Rafael Correa, y andaba Telesur por ahí hablando de palabras sobre lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia en los últimos meses, ¿no? Y el CNE en los últimos años, pero en Ecuador sí es un fraude. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció que el Consejo Electoral Nacional Electoral de su país eliminó nuevamente a la Fuerza Compromiso Social de las listas 2 días antes de la inscripción de candidaturas. Yanine Áñez, mientras tanto, se retiró de la pugna electoral en Bolivia, pues para que haya alguna posibilidad de que gane la oposición. Ahora quedan 7 en carrera a la presidencia. El candidato de Evo es el que tiene más chance de volver ante la división opositora. Imagínense ustedes. En Parque Central mataron a golpes a una secretaria. Este es un titular horrible que les voy a leer, con el cual me voy. Venezolana de 41 años, Mariana Betsabet Cadena Sierra. Su cadáver fue encontrado en la planta baja de las torres de Parque Central. Ella trabajaba ahí como secretaria del Servicio Nacional de Contratistas. Cuando llegaba a su trabajo, la abordaron unos que le propinaron una paliza, provocándole la muerte minutos después. ¡Qué horror! Lamento cerrar con esto. Y lamento cerrar también con la muerte del querido hombre de la etiqueta, el actor Carlos Villamizar. 85 años tenía, murió en la isla de Margarita, aparentemente pues de causas naturales, nada que ver con COVID-19. Que este viernes 18 de septiembre sea lo que ustedes esperan de él, que tengan buen fin de semana, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el lunes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Mazda 3 Autopartes a tu tienda virtual en Instagram. Partes Mazda en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une.